Bien, hoy seguimos con la segunda parte sobre inbound marketing y marketing de contenidos. En la sesión anterior estuvimos hablando sobre la construcción del buyer person, que es un instrumento de segmentación de mercados, y con este instrumento lo que queremos es encontrar o definir cuál es nuestro cliente ideal, a quién se va a dirigir la marca, a quién quiere atraer para que compre sus productos y servicios. Y ahí se había dicho que es una mezcla entre segmentación de mercados y segmentación de clientes. También se había dicho que necesitábamos hacer una investigación en tres frentes diferentes, complementarios, para poder basarnos en hechos y datos reales. Y hablamos, por ejemplo, sobre la investigación de prospectos, la investigación de clientes y la investigación de la fuerza de ventas. Ahora bien, entonces vamos, ya que se realizó la investigación, entonces ya estamos en capacidad de construir el buyer person con todos sus elementos a través de esta estructura. Primero, ¿qué tenemos que tener en cuenta en los antecedentes? Los antecedentes no son otra cosa que esa historia previa que tiene nuestro cliente ideal, sea un cliente tipo B2B o B2C. Es decir, si nosotros le vendemos a empresas o si nosotros le vendemos a personas naturales. Cuando le vendemos a empresas, pues es obvio que no nos compra el NIT o el letrero de la empresa, sino que nos compran personas reales. Esas personas tienen determinados cargos en las empresas y esas personas son las que nosotros vamos a traer a nuestro modelo de negocio. Cuando nos compran personas naturales, pues ya no están en el rol de un cargo, sino que están en el rol de, de familia, rol de estudiante, rol de persona que está desarrollando su carrera profesional, en fin. Y esos roles y esos hábitos son los que también queremos evaluar cómo funcionan. En este caso, en los antecedentes, lo que queremos entender es cuáles atributos son significativos para la segmentación, cuáles atributos son valiosos para nosotros poder perfilar a las personas, tanto de empresas como de personas naturales, en nuestra segmentación del buyer person. Entonces, en este sentido, nosotros podíamos, digamos, tener unas ventas corporativas, le vendemos a otros negocios, a otras marcas, y podemos encontrar que uno de los antecedentes de la persona con la cual nos relacionamos en esa venta empresarial o corporativa es que se trata de un director de compras, y un antecedente puede ser que esa persona se ha dedicado en los últimos 5 o 10 años a cargos relacionados con compras. Entonces ese puede ser un antecedente. ¿Qué otro antecedente también puede ser valioso? Digamos, en ese caso corporativo, las herramientas que usa esa persona. Si para nosotros es significativo qué herramientas tecnológicas utiliza, qué roles ha ocupado en la empresa, por cuáles métricas o KPI miden a esa persona. En fin, podemos encontrar diferentes tipos de antecedentes para poder perfilarlo. Vuelvo y aclaro, todo esto que vamos a complementar o a alimentar en cada uno de esos ítems es porque son derivados de la investigación que realizamos en las etapas anteriores. Ahora entramos al componente psicodemográfico. En el componente psicodemográfico hablamos de dos elementos, digamos, que son complementarios. La parte psico o comportamental tiene que ver con los hábitos, con las conductas, con el estilo de vida de las personas. Y la parte demográfica es el conjunto de variables sociales y económicas alrededor de las personas. Entonces, en la parte comportamental podemos hablar de intereses, podemos hablar de expectativas, podemos hablar de comportamientos. Por ejemplo, una persona que habitualmente hace deportes, que es fitness, tiene un estilo de vida muy particular en cuanto a qué, en cuanto a qué come, qué ropa usa, cómo maneja su ejercicio o entrenamiento.
y eso va a marcar pues productos y servicios que la persona puede consumir, pero también un estilo de vida particular en cuanto a cuántas horas duerme, a qué hora se levanta, en fin. Hay una cantidad de comportamientos alrededor de la cultura fitness y si para nosotros eso es valioso dentro de nuestra segmentación, pues deberíamos de describir ese estilo de vida o esos intereses particulares. Ahora bien, a las variables demográficas, entonces debemos de entender, por ejemplo, qué nivel de ingresos tienen las personas. Hoy en día en investigación de mercados está mandado a recoger el concepto de estrato socioeconómico. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden vivir en un estrato 2 pero se ganan 20 millones de pesos porque tienen un puesto en la mayorista, nunca se quisieron ir del barrio, hicieron una casa de 4 pisos, enchapada en mármol y no se quisieron ir de allí. Entonces el hecho es que la persona viva en una zona de estrato 2 no quiere decir que no tenga ingresos necesariamente. Entonces, más bien en esta variable demográfica, lo que tiene que ver con ingresos es más pertinente hablar de un rango de ingresos. Es decir, esta persona gana entre 1 o 2 salarios mínimos o esta persona gana entre 1 y 2 millones de pesos, en fin. Cualquier tipo de rango sería pertinente para esa variable. Qué otros atributos desde lo demográfico podrían funcionar o serían valiosos? El género es si vamos orientados solo para hombres, solo para mujeres o no, o es incluyente para todo tipo de preferencias sexuales, o por ejemplo el nivel educativo también podría funcionar, es decir, si son personas que tengan de bachillerato en adelante o que sean técnicos, tecnólogos y profesionales, en fin. También podría funcionar ese tipo de segmentación o de variables demográficas. La composición familiar, si son personas solteras, casadas, si tienen hijos, de qué edades, cuál es su hábitat, es decir, personas que viven en arriendo, viven en casa propia, son nómadas, en fin, cualquier tipo de comportamiento sobre la vivienda también podría funcionar para ciertas marcas. Y así podemos entonces lograr describir en la variable psicodemográfica tanto la parte comportamental como la parte demográfica de nuestro cliente ideal. Ok, los identificadores. Los identificadores no son otra cosa que las formas en que nuestro cliente ideal quiere ser contactado en la etapa comercial. No estamos hablando en la etapa cuando alguien está averiguando simplemente algo desde el punto de vista educativo, se está educando, está consumiendo contenido educativo. No. Estamos hablando es cuando una persona ya tiene cierta intención de compra, ya está cotizando, ya está en la etapa, entre la etapa de consideraciones del Buyer Journey y la etapa de toma de decisión. En esa transición, entre esas dos etapas, las personas ya están dispuestas para establecer un contacto con nuestra marca desde el punto de vista comercial, para una oferta, una campaña promocional, para el lanzamiento de un producto, en fin. Entonces, los identificadores no son otra cosa que la forma en que las personas prefieren ser contactadas y por cuáles medios no desean ser contactados. Hay personas que dicen, no, a mí no me gusta que me llamen por teléfono para hacerme ofrecimientos, más allá que ya conozca la marca y todo, no me gusta, prefiero que me escriban por WhatsApp o prefiero que me manden un correo electrónico. O si es un cliente corporativo dirá, no, hay una secretaria, entonces la secretaria se encarga de filtrar todas las llamadas de gente del área comercial de otras empresas. Ok, entonces ahí podemos ver diferentes formas de cómo las personas prefieren ser contactadas. Aquí podría incluso en identificadores, pues tener unos identificadores para el acercamiento comercial, ¿sí? Y también podríamos entender pues cuáles serían los medios por los cuales estas personas se educan, por ejemplo, que ya sería otros medios que podemos tener en cuenta para saber cómo les podemos llegar. Ah, es que estas personas se educan a través de YouTube. Entonces podría ser un indicador valioso. Los objetivos no son en este caso los objetivos del negocio de la marca, son los objetivos de la persona o del cliente ideal que queremos atraer.
Esos objetivos, en el caso de una empresa o en el caso de una persona que trabaja en una compañía, esos objetivos serían los objetivos de su área, de su departamento, desarrollar o tener un equipo de trabajo de alto desempeño, lograr las metas de su área o su unidad de negocio, en fin, los objetivos de esa persona van a ser los de su entorno empresarial, de las responsabilidades y los roles que desempeña dentro de la compañía. Entonces debemos de entender cuáles pueden ser aumentar las ventas, en fin, cualquier tipo de objetivo relacionado con su propio negocio, no los personales. Pero cuando hablamos ya de personas naturales, alguien que consume un producto alimenticio, una marca de ropa, una persona natural, entonces hablamos de los objetivos que tiene en su vida, que pueden ser estudios superiores, hacer un posgrado, viajar, casarse, cualquier tipo de objetivo o meta que tenga la persona, y nosotros podemos mapear ese tipo de objetivos siempre y cuando esos objetivos nosotros podamos aportar a que esa persona los consiga. Porque el mapeo de todos estos elementos son como nuestra marca los entiende y aporta hacia eso. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos ver objetivos, pero los vamos a listar, los vamos a anotar, los vamos a complementar en este instrumento cuando esos objetivos realmente nosotros podamos aportar. Por ejemplo, si nosotros somos una marca que um, digamos, ofrece algún producto relacionado con moda, ¿sí? O con vestuario, y nosotros tenemos una línea sport, una línea deportiva. ¿Será que si uno de los objetivos de mi buyer person es bajar de peso o tener un físico saludable, nosotros podemos aportar a ese objetivo? Pues por supuesto que sí, claro que sí. Y si somos una empresa que produce un producto y comercializa un producto alimenticio, un alimento, y la persona también quiere bajar de peso, ¿será que nosotros podríamos ayudarlo también a eso? Con una línea de nuestros productos baja en sodio, baja en azúcar, cero grasas trans, en fin, claro que sí. Entonces, por eso es importante definir los objetivos, que nosotros podamos participar en ellos. Pues porque un objetivo muy loco, que una persona, digamos, detectemos que muchas de las personas que nosotros queremos atraer tienen objetivos como desarrollar su conciencia espiritual. Pues si nuestra marca no puede aportarles en eso, pues digamos que no sería válido entrar a listar ese tipo de objetivos. Bien, vemos entonces los desafíos. ¿Qué son los desafíos? Los desafíos son los obstáculos, las barreras, eh, los bloqueos que puede tener una persona para alcanzar los objetivos que quiere en su empresa o como persona natural en su entorno cotidiano. Esos desafíos son, digamos, lo que retrasa el logro del objetivo. Entonces, ¿por qué es importante listar esos desafíos? Porque nosotros debemos de entender las personas dónde se estancan, dónde se bloquean, dónde debemos de ayudarlas a que sigan adelante. Sigamos con el ejemplo de la persona que quiere bajar de peso, pero uno de los desafíos es, no, es que comer es muy rico, o qué pereza hacer deporte, qué pereza hacer ejercicio, qué pereza una rutina de ejercicios, o qué pereza estar pendiente de las calorías y de las etiquetas, a ver si engorda o no engorda, en fin. O el tiempo puede ser otro obstáculo para poder ser saludables, y así podemos ver diferentes tipos de obstáculos que se podrían presentar, de desafíos. Bien, ahora hablamos del mensaje de marketing. El mensaje de marketing ya es algo que la empresa o la marca debe de formular, debe de escribir. El mensaje de marketing no es otra cosa que la esencia de lo que es la marca. Bien, entonces cuando nosotros escuchamos a Apple decir pensamos diferente, eso es la esencia de la marca, sí. En su momento cuando usaban ese mensaje de marketing, eh, precisamente lograba sintetizar la esencia de lo que es Apple. Cuando Google dice organizamos la información del mundo
¿Eso sintetiza lo que hace Google? Sí, uno se pone a ver la bandeja de entrada de Gmail y nos organizaron que hay bandeja principal, social y promociones. Y así, y el calendario, y Google Docs, y todo lo que ofrece, y las búsquedas, entonces nos dicen, nos organizan cuáles son las búsquedas más relevantes en el buscador. Entonces Google está siendo coherente con ese mensaje de marketing. Entonces la empresa debe de formular una frase en la cual pueda sintetizar lo que es su marca. ¿Para qué? Para que después ese mensaje se pueda utilizar en campañas publicitarias, en campañas promocionales y poder llevarlo a cabo como un activo. El discurso de ventas. Esto viene desde Silicon Valley, con las startups, los emprendimientos en Silicon Valley, y es un proceso. Me imagino que todos hemos visto, o muchos hemos visto el programa Tanque de Tiburones, ¿cierto? Y ahí van los emprendedores y en muy poco tiempo deben de persuadir a los inversionistas para que ellos inviertan en su proyecto, en su idea de negocio. Ese es el discurso de ventas, es el elevator pitch que permite que las personas en aproximadamente 30 segundos, que es lo que dura el viaje en un elevador, logren convencer y persuadir a las personas para que compren el producto. Entonces, en este caso, el discurso de ventas no es otra cosa que eh, la síntesis de lo que es la propuesta única de valor de la marca. ¿Sí? Eso sería entonces lo que las empresas deberían de formular. Normalmente es un párrafo y en un párrafo logran ser muy convincentes, muy persuasivos, y esto también se convierte en un activo pues para las campañas futuras y sobre todo en la etapa comercial. Esto también lo debe formular la marca entonces. Objeciones y quejas frecuentes. Las objeciones y quejas frecuentes eh, son elementos que hay que tomar con pinzas porque pueden ser um, barreras para que la misma empresa pueda comercializar sus productos. Entonces, dijimos que investigábamos prospectos de la competencia y veíamos cuando ellos se quejaban, bueno, aquí es el momento entonces de alimentar cuáles son las quejas más frecuentes que tienen las personas. Ah, es que ese software se bloquea. Ah, es que ese celular se descarga muy rápido. Ah, es que son muy costosos. Es que bueno, las objeciones tienen que ver mejor dicho, cuando surge una objeción, cuando una persona no está convencida de que lo que le están ofreciendo es la mejor alternativa y empieza a dudar y ahí saca objeciones racionales, que es una reacción del cerebro que tenemos para objetar las cosas y desistir de la posible compra que íbamos a realizar. Entonces esas objeciones pueden ser, por ejemplo, como es muy complejo el servicio que ustedes ofrecen, no tienen la cobertura que yo busco, el postventa no es lo que necesitamos. Bueno, en fin, cualquier tipo de objeción relacionada o una objeción es que considero que ese producto no sería durable como yo lo espero. Cualquier tipo de objeción que lo que digas no por ahora, o sea, posponer la decisión. Entonces también debemos de entrar a listar cuáles pueden ser las objeciones por las que las personas no están comprando hoy en día. Finalmente, entramos al último elemento y que es bastante importante y es cómo le podemos ayudar. El enfoque del inbound marketing, como yo lo decía, no es del cazador con una escopeta de perdigones, disparar a ver cuántos patos caen, sino es cómo nos podemos convertir en el aliado, en el facilitador para que estas personas logren sus objetivos. Entonces, por eso cuando hablamos de cómo le podemos ayudar, nosotros nos basamos en 4 elementos del perfil del buyer person para poder saber cómo les podemos ayudar y son entender cuáles son sus objetivos para ayudarles a concretarlos, entender cuáles son sus desafíos para ayudar a superarlos, entender cuáles son sus quejas para poder, digamos, mutar esas quejas a satisfacción y poder entender sus objeciones para saber cómo podemos mejorar nuestra oferta de valor y poder entregar un mejor producto, un mejor servicio. Entonces, cuando entendemos esos 4 elementos, ya estamos listos para saber cómo les podemos ayudar
Y en ese orden de ideas, nosotros podemos ya establecer una ruta de acción, una estrategia, decir, bueno, con qué tipo de asesorías, de contenidos, de servicios podríamos nosotros entrar a ayudarles a las personas. Una marca, por ejemplo, como Procter Gamble P&G, tiene una línea telefónica, por ejemplo, donde atiende a los consumidores para resolverles temas completamente educativos y de manejo de los productos, de un detergente, de un jabón, y eso hace parte de una estrategia de marketing de contenidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están destinando a personas que saben del uso y la aplicación del producto para que le despejen todas las dudas que tengan las personas, en este caso consumidores, de los productos de P&G. Entonces, debemos de definir cómo le podemos ayudar, porque aquí van a salir, digamos, los insumos para todo lo que puede ser una planeación del marketing digital y las comunicaciones digitales. Ok, como lo prometido es deuda, vamos a ver un ejemplo real de un perfil de un buyer person. En este caso el buyer person se llama Majo, es María José. Es un nombre que para este tipo de perfil era muy pertinente, y una fotografía que lucía pues como las Majo que quería traer la marca. Ahora bien, miremos la parte de antecedentes. Se trata de un perfil de B2B, o sea, de empresa que le vende a empresa, y por eso en los antecedentes está muy esquematizado para aspectos y atributos que tienen que ver con el oficio de Majo. Entonces, en qué industrias trabaja Majo, los cargos que ha ocupado, los roles que ha desempeñado, las responsabilidades que ha tenido Majo y cómo le miden el trabajo a Majo. Entonces, aquí hay un ejemplo bien claro pues, de cómo podría ser una formulación real de estos atributos. Aquí estaríamos viendo el aspecto psicodemográfico. Entonces, primero toda la parte comportamental de Majo, y después todo el componente que tiene que ver con esas variables demográficas, sociales, económicas, que son interesantes en este caso para la marca. Aquí estamos viendo los identificadores. Les explicaba que los identificadores pueden tener dos orientaciones, una desde el punto de vista del aprendizaje, es decir, cómo aprende Majo, y los otros serían cómo prefiere ser contactada Majo ya desde asesoría comercial. Entonces podemos ver claramente que Majo se capacita o aprende a través de libros, conferencias, etcétera. Majo prefiere ya desde el contacto comercial que la secretaria filtre todo, le gusta más recibir este tipo de ofertas a través de correo electrónico, en las redes sociales también, entonces Facebook, Instagram, y aquí se define pues cómo Majo quiere ser contactada desde el área comercial. Ahora vemos los objetivos que busca Majo. Estos objetivos, como les explicaba, son objetivos del negocio, de la empresa. Entonces, son los objetivos que tienen que ver con su área específica y donde ella trabaja. Y los desafíos, pues son los obstáculos que normalmente tiene Majo pues para lograr sus objetivos. Por ejemplo, a ella le interesa mucho el tema de la innovación, ¿sí? En las estrategias de comunicación. Entonces ahí está la orientación de lo que Majo necesita resolver para alcanzar los objetivos. Aquí hay un componente que se llama citas reales, que es opcional, y son expresiones que normalmente Majo podría utilizar en su día a día y que para nosotros podría ser un vehículo de conexión con ella. Tenemos las objeciones y quejas frecuentes, que son resultantes de la investigación realizada. Tenemos el mensaje de marketing y tenemos el discurso de ventas, que estos dos son escritos o formulados por la misma marca. Y finalmente, ¿cómo le podemos ayudar a Majo? Es todo lo que tenemos que desarrollar nosotros para poder ayudarle a Majo a lograr sus objetivos, lograr superar sus desafíos, y que solvente las objeciones y las quejas frecuentes. Ok, hablábamos al principio de la sesión anterior sobre la primera macroestrategia del inbound marketing, que es atracción. Y acá en este slide podemos ver cuáles son las estrategias puntuales que se desarrollan para atraer tráfico cualificado a los medios digitales de la marca o a los activos digitales de la marca. La primera de ellas, marketing de contenidos, ¿cierto?
La segunda de ellas, estamos hablando de la presencia digital de la marca, es decir, tener muy claro a dónde va a aterrizar la gente y si vamos a tener página web, si vamos a tener blog, si vamos a tener chat, si vamos a tener e-commerce, si vamos a tener app, en fin, definir todos estos medios. SEO, que es el posicionamiento en buscadores, que es otra forma de atraer tráfico orgánico, no pagado, a la marca a través de los buscadores, cuando las personas buscan con palabras claves. El networking, que es el desarrollo de redes, en este caso alrededor de la marca, ¿con quién? Con aliados, con personas que puedan ayudar a llegar a otros clientes, a facilitar el tema de marketing y comercial. Entonces el networking es bien importante también aquí. Social media, que es la gestión de los medios sociales, eh, y es qué presencia va a tener la marca en redes, pero ya con una estrategia puntual para decir entonces qué objetivos va a tener la marca en Facebook, qué objetivos va a tener en Instagram o en YouTube o en cualquiera de los canales sociales que elija para su estrategia. Y finalmente ads, que sería la publicidad. Sí, sería la publicidad digital, los anuncios patrocinados, los anuncios pagados que tienen diferentes formatos. Y digamos que estos serían todas las estrategias, o más bien son las estrategias principales que se pueden aplicar para atraer tráfico cualificado a una marca. Previo a todo esto debe estar resuelto el buyer person y el buyer journey. Esos dos tienen que estar resueltos para poder arrancar con esta metodología. Entonces, hoy vamos a hablar sobre marketing de contenido dentro de la metodología del inbound marketing. Entonces, marketing de contenidos. Aquí está la definición de marketing de contenidos. ¿Qué nos dice esta definición? Nos dice que es precisamente esa estrategia de atracción a través de contenido de valor, ¿sí? Entonces, es esa atracción a través de contenido de valor donde ese contenido se crea y se difunde, pues obviamente en los medios digitales de la marca, con, con el propósito de generar en ellos interacciones positivas. El marketing de contenidos es una estrategia para maximizar las percepciones positivas de las personas y minimizar las negativas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos crear contenido polémico, por decirlo así, y asumir el riesgo, y eso puede ir en detrimento incluso de la marca, porque puede ser un tema incluso reputacional para la marca. Entonces, lo que busca el marketing de contenidos es afianzar la marca en el desarrollo de esos contenidos de atracción, contenidos de valor, para facilitar el aumento de esas percepciones positivas. Cuando las personas tienen percepciones positivas de una marca a través del contenido, se genera confianza, se genera empatía, se genera autoridad de la marca. Y esa autoridad lo que permite es que la marca tome la delantera, y cuando la persona ya esté en la etapa de querer comprar un producto o servicio, pues la marca va a tener la delantera allí. Bien, vamos entonces a ver cuáles son los 10 pilares del marketing de contenidos. Primero, crear contenido para deleitar, no para vender. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se hace contenido no se debe pensar en vender, vender, vender. ¿Por qué? Porque eso no es inbound, ese es el modo cazador. Cuando hablamos de deleitar, es lograr que las personas solucionen algo, que las personas resuelvan un problema, que las personas se eduquen sobre algo, que las personas aprendan, que las personas desarrollen nuevas habilidades. Eso es lo que queremos a través del deleite, y no desde forzar los contenidos para vender todo el tiempo. La venta se hace en un determinado momento, como lo vimos en la estrategia de inbound marketing, pero debemos de ser conscientes que el foco principal debe ser generar valor, de que las personas sean deleitadas a través del contenido. El segundo nos habla del copyright, ¿sí? Y enfocarnos en el copyright y en lo visual. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos de ser bastante cuidadosos en la producción de contenido para que los mensajes, los textos, eh, los matices que podamos tener desde lo escrito, pero también desde lo visual, o desde lo dicho, desde la oratoria, desde las palabras, desde la voz en off o desde el video en vivo,
nosotros podamos enfocarnos en que el mensaje sea completamente bien diseñado, que sea persuasivo y que sea empático con nuestra audiencia, y también que lo visual logre complementar lo escrito o lo dicho para darle mayor relevancia, para destacarlo, para darle mayor visibilidad, en el sentido de que cuando, por ejemplo, nosotros estamos viendo contenidos en redes sociales, lo primero que nos impacta son las imágenes o cuando empieza a rodar el video. Y ya después empezamos a asimilar el copy. Y ese copy puede ser escrito en subtítulos, puede ser escrito en texto de la descripción o puede ser hablado, pero finalmente ahí es donde después de que la imagen nos atrapó, nosotros entramos a consumir ya lo que podíamos hablar de copywriting. Entonces, este foco es un equilibrio entre lo que es el mensaje del copywriting y lo que es lo visual, la composición visual o la imagen que pueda atraer a las personas. El tercero nos habla de, hey marca, no estés hablando de que eres genial, de que eres fantástica, de que te has ganado todos los premios, de que son los mejores y los número uno. No, 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 no. Más bien concéntrate, marca, en las necesidades de tu audiencia. ¿Qué necesita tu audiencia? ¿Qué busca tu audiencia? Enfócate en sus puntos de dolor, en cómo puedes resolverlos o ayudarles a resolver esos puntos de dolor, esas inquietudes, esas necesidades puntuales. Y ahí va a tener mucho más sentido el marketing de contenidos que simplemente hablar y hablar de la marca. Después hablamos de medir todo lo que se hace. Y esto es muy, muy importante porque necesitamos definir si los contenidos que estamos produciendo están siendo eficaces, si nos están dando los resultados que buscamos, desde el tráfico, la adquisición de tráfico, desde el tiempo que las personas permanecen consumiendo los contenidos, cuáles son los contenidos que las personas consumen más frecuentemente y cuáles no. Y eso nos va a dar a nosotros una noción de en qué temas nos podemos enfocar más y en cuáles no tanto, y vamos a ir ajustando progresivamente nuestra oferta de contenido. Al utilizar los medios de difusión correctos, estamos definiendo que el contenido no siempre es para todos los canales. Es decir, eh, si hablamos de un video largo, pues podríamos pensar que sería más para YouTube que para mostrarlo en Instagram, ¿vale? O si hablamos de contenidos, por ejemplo, tipo blog, ¿será que en Instagram deberíamos de promocionarlo entendiendo que en Instagram no podemos poner directamente en el post un enlace? Entonces esas consideraciones las tenemos que tener en cuenta para, obviamente, elegir primero todos los canales de la marca para la estrategia de marketing de contenidos, pero a la hora de la difusión de cada uno de los contenidos debemos de tener muy claro si aplica para todos o para alguno de ellos. Cuando nosotros nos enfocamos en comportamientos y no en creencias propias de lo que pueden ser o no pueden hacer nuestra audiencia, vamos en un camino un poco más seguro. Es decir, nosotros nos debemos de enfocar es a partir de cómo se comportan las personas, en qué secciones de nuestra web o nuestro blog permanecen más, qué tipo de contenido descargan, cómo interactúan con el contenido, cuando en redes sociales están participando sobre un contenido, qué inquietudes tienen, qué comentarios o feedback ofrecen. Entonces ahí es mucho más valioso enfocarnos desde marketing de contenidos, enfocarnos en las percepciones y en los comportamientos de las personas. Esto nos puede dar a nosotros muchísimo material y muchísima línea para nosotros poder ir desarrollando nuevos contenidos para nuestro público objetivo. Dirigir los contenidos a cada buyer person es fundamental. ¿Y qué pasa acá? Puede ocurrir que una marca no solamente tenga un solo segmento, es decir, un solo buyer person, puede que tenga varios. Hay una marca que puede tener una línea infantil y una línea para adultos. Entonces, en la línea de productos infantil, pues la caracterización
va a ser completamente distinta que la de adultos. Entonces, si una marca tiene 2 o más buyer, debe de enfocar el contenido para cada uno de ellos, porque el contenido para infantil no va a ser el contenido pertinente para adultos. Definitivamente cada contenido debe de ayudar a resolver algo, a que las personas logren entender algo, a que las personas logren desarrollar algún tipo de habilidad inclusive. Ese es el enfoque que se debe de tener cuando se produce un contenido. No es porque, me quedó muy chévere, muy bien escrito, muy bien producido el video, maravilloso, pero esto realmente va a resolverle algo a las personas. Esto va a ser valioso y útil para las personas. Esas son las preguntas que nos debemos de hacer. Crear contenido semántico a la vez persuasivo. ¿Qué quiere decir eso? Que primero lo semántico tiene que ver con el significado de las cosas, de las expresiones que usamos regularmente. Entonces nosotros debemos de hablar cuando estamos hablando de vehículos en Colombia, de hablar más de carros que de coches, porque nosotros no usamos aquí tanto la palabra coches, sino carros. Entonces es más adecuado semánticamente utilizar palabras que el común de la gente utiliza, y esto lo que hace es que genera mucha más empatía con el contenido, y también que sean persuasivos, porque nosotros queremos llevar a las personas a que tomen acción. Queremos llamar a la acción a las personas. ¿Para qué? Para que cada contenido sea un vehículo para que las personas puedan descargar un contenido de mayor valor, suscribirse a nuestro boletín, participar en un webinar, inscribirse para un evento que se va a hacer en la ciudad. Siempre debemos de tener la línea de que el contenido debe ser persuasivo y crear contenido para cada etapa del ciclo de compra. Hay contenidos que funcionan mejor para la etapa educativa, hay contenidos que funcionan mejor cuando las personas están viendo alternativas en consideraciones, y hay contenidos que son más pertinentes cuando las personas buscan diferenciales en la etapa de toma de decisión. Entonces debemos de ser coherentes en este sentido y poder diversificar el contenido en función del Buyer Journey. Ahora entramos al contexto. El contexto es algo súper importante en inbound marketing. Es decir, si no existe contexto, no existe inbound marketing. ¿Por qué? Porque si hablamos que es un marketing de atracción y las personas van a ser atraídas hacia la marca y hacia los contenidos y medios o activos digitales de la marca, entonces deben de ocurrir simultáneamente estas tres cosas. O sea, la persona debe estar interesada en un contenido determinado, debe estar en el lugar adecuado para hacer la búsqueda del contenido y debe tener el tiempo suficiente para hacer dicha búsqueda o dicha interacción con el contenido. Pongo un ejemplo. Digamos que yo quiero viajar a Cancún. Entonces yo quiero buscar contenido sobre viajes a Cancún o sobre una experiencia turística en Cancún. Pero me encuentro en el metro de Medellín, 12 del día, estación San Antonio, y prácticamente no se puede ni espabilar porque todo el mundo está apretujado allí. ¿Será que es el lugar? De pronto no es el lugar. ¿Tengo el tiempo? Tal vez sí, un trayecto de 20 minutos podría tener el tiempo, pero es el lugar, es cómodo para hacer la búsqueda, de pronto no. Entonces, como falta ese elemento, entonces no hay contexto, ya desaparece el contexto. Esto funciona mucho como la teoría de conjuntos del colegio: A interceptado B interceptado C. Ese triangulito que se da aquí en el centro, este es el contexto, este triangulito. Tienen que ocurrir las tres cosas al tiempo. Otro ejemplo, digamos que quiero viajar a Cancún, estoy en mi oficina, tengo banda ancha, tengo el supercomputador, en fin, quiero viajar a Cancún, tengo la intención de contenido, pero me dice mi jefe, mira, necesito que saques ya mismo el informe del periodo porque tengo una reunión y tengo que presentarlo. Entonces, ¿tengo el tiempo? No, tengo que concentrarme en sacar el informe y no puedo ponerme a buscar información sobre Cancún. Entonces ya no hay contexto. Entonces, en conclusión, el contexto es cuando simultáneamente la persona está interesada en buscar un contenido, tiene el lugar y las condiciones adecuadas para buscarlo, y además tiene el tiempo. Si estas tres cosas se dan, la persona, ¿qué va a hacer? Va a googlear, va a mirar en redes,
va a empezar activamente a buscar el contenido y ahí es donde la marca debe estar posicionada y tener una fuerte y sólida presencia digital para que las personas puedan entonces hallarla e interactuar con su contenido. Entramos entonces a la macroplaneación de contenidos. Entonces, en esta macroplaneación de contenidos, ¿qué queremos hacer? No se trata que una marca diga, ok, sí, nosotros vamos a producir contenidos, pero no, relajados, vamos a hacerlo gradualmente y pensamos hoy y mañana qué vamos a producir de contenido y nos vamos a ir inspirando gradualmente, no. En una estrategia sólida y seria de marketing digital no podemos tener esta incertidumbre. Es decir, debemos de hacer una macro planeación de contenido por lo menos para el semestre, idealmente para el año. Normalmente se hace una macro planeación de contenidos para el año de ejercicio de un plan de comunicación digital o de marketing digital de una marca. Entonces, en ese orden de ideas, debemos de entender cuáles son los elementos principales de la macroplaneación de contenidos que nos va a permitir saber en qué condiciones y qué tipo de contenido debemos de producir para atraer a nuestra audiencia meta. Entonces, lo primero son los tópicos o vértices de contenido. ¿Qué es un tópico o vértice de contenido? Es una categoría temática, es un tema principal. Un periódico, por ejemplo. Cuando hablamos de un periódico, ¿será que un periódico tiene tópicos o vértices de contenido? Sí. Cuando uno abre un periódico, entonces ve deportes, economía, política, farándula. Cada uno de esos títulos principales es un tópico o es un vértice de contenido, que son sinónimos. ¿Qué se sugiere para una marca distinta a que sea un periódico, una revista, una emisora de radio, o sea, un medio de comunicación masivo? ¿Qué se recomienda para una marca de ropa, una marca de carros o una marca de turismo? ¿Qué se recomienda? Entre 3 y 5 vértices de contenido. Es más que suficiente para poder tener definidos esos tópicos o esos vértices de contenido y poder ir relacionando el contenido que producimos cada vez con cada una de esas carpetas o cada uno de esos vértices y poder tener una organización temática. Y estos vértices o tópicos muchas veces salen de un proceso que el marketing digital se llama el keyword research, que es la investigación de palabras clave. Y de allí pueden salir espontáneamente tópicos para la estrategia de marketing de contenidos. Incluso el SEO, y hay que definirlo muy claramente, es que el SEO es prácticamente el aliado del posicionamiento en buscadores. Tú no puedes posicionarte en buscadores si no tienes una excelente estrategia de marketing de contenidos. Entonces, veamos sobre los tópicos algunos ejemplos. Una marca de moda podría tener estos tópicos. Por ejemplo, tendencias de moda. ¿Será que una marca de moda podría hablar sobre tendencias de moda? Claro. Muchas personas buscan y googlean sobre cuál es la tendencia hoy, 2020, de la moda, de la falda, de los zapatos, de los... Ese sería entonces uno de los vértices. ¿Cuál sería otro vértice o tópico para esta marca? Por ejemplo, momentos de uso. Los momentos de uso en moda tienen que ver es cuándo se utiliza el producto y cuándo la persona luce el producto. Entonces pueden haber momentos de uso como para ir a rumbear, momentos de uso para una celebración, momentos de uso para estar relajado, momentos de uso para estar al aire libre o hacer deporte. En fin, sería otra categoría que nos puede servir para ir anidando y relacionando todo el contenido. Y el tercero, en este ejemplo, podrían ser outfits. Los outfits son las pintas, es decir, cómo combinar armoniosamente la chaqueta, el pantalón, los zapatos, en fin, los accesorios. Y eso podría ser otra categoría temática. Si hablamos de una empresa relacionada con turismo, entonces uno de los o el primer tópico que tenemos en el ejemplo sería cómo viajar. La gente quiere saber cómo debe de alistarse y prepararse para ir a un destino. Entonces, ¿cuál es el trámite para la visa? ¿Cómo es el clima por allá? ¿Me debo vacunar o no para ir a la selva?
cualquier tipo de contenido relacionado de cómo viajar, cómo hacer la maleta, cómo lograr ofertas o tiquetes económicos. Todo eso tendría que ver con ese primer tópico. Las experiencias increíbles serían para una agencia describir ya destinos puntuales, ¿sí? Y describir las experiencias que alguien podría tener en un viaje, digamos, a Bali o en un viaje a África o en un viaje a Egipto, un viaje a Ushuaia, por ejemplo, y sería describir con contenido pues esas experiencias de los viajeros, esas sensaciones, esas emociones que se dieron durante esos viajes o cómo las personas pueden replicar y acceder a esas mismas experiencias. Y finalmente tenemos un tópico de ¿sabías qué? Y aquí cabe todos los temas o los contenidos relacionados con temas culturales, con temas históricos. Entonces, ¿sabías que la escultura de Miguel Ángel en Florencia, tatatín, tatatán? Entonces, eso también sería algo muy interesante para que una marca lo relacionara, ¿sabías que? Como un vértice o un tópico de contenido. Ok, aquí entramos entonces en otra etapa de la macroplaneación de contenidos que tiene que ver con el mapa de reacciones sobre el contenido. Cómo las personas reaccionan a partir del contenido y el formato de contenido que se le entrega. Entonces, en los ejes exteriores, el eje vertical y el eje horizontal, vemos elementos, por ejemplo, de la marca. Es, bueno, ¿cómo podría yo conectar con mi audiencia? ¿Cómo los puedo informar? ¿Cómo puedo obtener notoriedad? ¿Cómo puedo convertirlos? ¿En qué? En prospectos, por ejemplo, o cómo puedo convertirlos incluso en clientes. Entonces, en esas dinámicas vemos que internamente se acerca mucho más para el objetivo de conectar todo el contenido de entretenimiento. Los formatos de entretenimiento permiten que las personas se conecten y aquí vemos varios ejemplos como los juegos, como los concursos, como pueden ser los cómics, en fin, todo lo que tiene que ver con entretenimiento permite conectar. Entonces, si yo busco el objetivo de conectar, estaría ya planteando este tipo de formatos para entretener. Si yo lo que quiero es informar, que las personas se eduquen sobre algo, entonces yo estaría hablando más sobre, por ejemplo, el uso de imágenes, los tutoriales y el resto, los cursos, que serían más para informar. Ok, y entonces en el eje inferior vemos como la escala de intensidad entre notoriedad y conversión. Notoriedad es, hey, estamos aquí, mira, nos existimos. Y ya convertir es, bueno, ¿cuál es el siguiente paso que vas a dar? Entonces, de izquierda a derecha van aumentando en capacidad de conversión los contenidos o los formatos que estamos viendo. Y en la parte superior estaríamos hablando de la motivación. Es decir, los contenidos que están en el cuadrante superior de motivación son los que las personas tienen mucho más definidos como vehículos para tomar la decisión. Es decir, si una persona va a un webinar, que es un seminario online, nosotros le entregamos una oferta determinada, entra en un proceso de campaña, por ejemplo, o ve unos testimonios, esos formatos de contenido le van a permitir que la persona esté más cerca de la conversión. Entonces, al lado izquierdo estamos hablando más de momentos de entretenimiento y educación, y en la derecha estamos viendo que los formatos se aproximan más a motivar hacia la conversión. Ok, en nuestra agencia hicimos esta infografía muy interesante donde entendemos cuáles son los formatos en función del Buyer Journey, del viaje del comprador. Y aquí incluso entra una etapa previa al despertar en este término interés establecido. Este interés establecido es lo que conocemos en el Buyer Journey como el despertar. Estas serían las consideraciones y esta la toma de decisión. Pero hay una etapa previa inclusive que se llama la inconsciencia. Ese es el momento que yo llamo
nada me perturba, nada me espanta, es decir, no necesito nada, estoy chéverón y todo está muy bien y pues no estoy buscando nada, no estoy buscando contenido, no necesito contexto, en fin. Pero ahí incluso hay unos formatos, como podemos ver a la derecha, que pueden servir mucho para que las personas pasen de la inconsciencia a tener un interés establecido. Entonces, uno de los principales para lograr eso es la publicidad digital, los ads. Y pues para no detenernos en todos estos formatos, esto ya queda en las memorias, podemos ver la cantidad de formatos que podemos tener en función de las etapas del ciclo de compra. Tenemos muchísimas opciones de producir formatos de contenido diversos en función de qué tan cerca o lejos estamos del proceso ya de toma de decisión. Y esta columna son las preguntas que se hace cada uno de nuestros clientes ideales al momento que va pasando en cada una de estas etapas. Ahora vamos entonces a definir el aspecto en la macroplaneación de contenidos sobre los medios de difusión que vamos a utilizar. Entonces tenemos diversas opciones. Estos son algunos de los medios que podíamos usar. Por ejemplo, mailing. Mailing sigue siendo un muy buen vehículo para entregar contenido y cuando las personas realmente reciben contenido de valor por mailing, lo aprecian, lo consumen, interactúan con él. Entonces es una de las formas de difusión que tenemos muy a la mano, de bajo costo, que podemos seguir utilizando en nuestras estrategias. WhatsApp. WhatsApp Business tiene opciones que se llaman plantillas preaprobadas y tiene opciones que en determinado momento nosotros podamos enviar una notificación para que las personas vuelvan a nuestro blog o para que se enteren de algo puntual y nosotros podemos utilizar ese tipo de tecnología para que las personas pues desde WhatsApp se conecten con el contenido. Debemos definir cuáles redes son las que vamos a utilizar para la difusión del contenido. Hay marcas que por ejemplo utilizan Twitter exclusivamente para servicio al cliente, entonces no sería digamos un principal canal para difundir contenido. O sí, si la marca lo define que es así, lo podría hacer, pero entonces necesitamos listar cuáles son esos canales digitales, sociales en este caso, que la marca va a utilizar para difundir el contenido. El blog, digamos que es un eje principal en toda una estrategia de marketing de contenidos. ¿Por qué? Porque el blog lo que permite es tener el histórico de todos los contenidos que se van a producir y una línea en el tiempo de esa misma producción de contenido y esa difusión del contenido. Y es donde nosotros finalmente vamos a llevar el tráfico que es captado a través de posicionamiento en buscadores. Entonces cuando las personas googlean y dan clic, muy probablemente cuando van a un contenido que explique los 10 pasos o los 10 secretos para comprar tiquetes baratos, entonces tú vas a finalmente a ir a dónde, a un artículo, a un contenido o a una infografía o a un video que puede estar la mayoría de las veces es en un blog. Que podemos llevar gente también desde buscadores a redes sociales, por supuesto, que ese sería el posicionamiento ya en redes, pero ese es el SOM, ¿cierto? Que es el posicionamiento para redes sociales. Y ahí podemos también tener una estrategia, pero el blog es central en todo este proceso de marketing de contenidos. Y los ads también se pueden utilizar como canal. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos tener un contenido que de forma orgánica esté dando muy buen resultado. Y después nos damos cuenta que como está dando buen resultado, si le invertimos unos pesos, si le invertimos un dinero, a pautar ese contenido en redes sociales a audiencias hipersegmentadas, nosotros podemos obtener un mayor alcance del contenido y una mayor interacción con el contenido. Entonces también puede ser valioso como difusión. Ok, vamos a dejar por hoy esta sesión en este punto de la macroplaneación de contenidos y en la siguiente sesión vamos a culminar todo este tema muy interesante sobre marketing de contenidos. Gracias.